Hola chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Incumpliendo lo que había prometido cuando empezó el curso de no hablar más, parece ser que está en mi esencia no cumplir ese tipo de promesas. Pero les quería comentar, aprovechando estos minutos que nos quedan hasta que se incorporen los profesores y que empiece el curso, dos cosas. Una, volví a tener el mismo problema de los mails que me vuelven rebotados, observados, porque algunos en la última clase me solicitaron que les enviara las páginas, las redes que yo había mencionado por mail. Bueno, lo hice. Lo hice con todos. Le pido 1000 disculpas a aquellos que no lo hayan recibido o a aquellos que lo hayan recibido 2 veces, porque Barros, ¿lo recibiste 2 veces? No lo recibiste. Bueno, le pido 1000 disculpas porque, insisto, se los mandé a todos, pero me volvieron más de 100 rebotados. Yo no sé cuál es el problema con respecto al tema de el curso del cual hoy van a hablar, perdón, del trabajo práctico del cual van a hablar los profesores y del material. No hay ningún inconveniente porque lo están subiendo al Drive y lo van a subir todo al Drive, así que eso lo van a tener todos. Si alguno todavía no tiene acceso al Drive, le pido por favor que nos diga, que lo diga acá y eventualmente nos mande el mail. Vamos a intentar mandarle el mail y si no, yo nuevamente voy a subir dentro de un ratito el link del Drive acá. Y si me disculpan, también les voy a empezar a subir a algunos las redes para que después, aunque sea, le pongo la red de Facebook, porque yo les había comentado con relación a las páginas de Facebook de Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Me parece importante que tengan acceso a esa página de Facebook, porque nosotros en esa página tenemos muchos archivos, muchos videos. De hecho, está en las 2 páginas que tenemos una que es Instituto de Estudios de Derecho Animal del CAP y otra que es IEDA, Instituto de Estudios del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Estudio de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En ambas está fijado la charla, la jornada que se hizo de 4 horas con respecto al tema denuncias. En esa jornada, que fue importantísima, hecha el 16 de noviembre del 2017, la doctora Alejandra Claudia González La Serna, el doctor Santiago Garrido y el doctor Germani estuvieron hablando de la ley 14346, del procedimiento desde la denuncia hasta cómo trabaja Bahía Blanca con respecto al proceso y a llevar las causas, cómo trabaja el equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad a los animales de Bahía Blanca, y
el doctor Ricardo Germani habló de todo lo que tenía que ver con leyes provinciales y ordenanzas municipales. Esa charla de 4 horas está subida. Después hay muchos videos interesantes. Bueno, nosotros desde el instituto, además de tener esas páginas de Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos YouTube. En el canal de YouTube del instituto, que es @ieda.cap, Colegio de Abogados Bahía Blanca, CABB, tenemos subidas muchos videos también. Tenemos subido el seminario y todas las charlas que dio Stephen Wise cuando vino a Argentina en el 2016. Tenemos subido los cursos que hemos hecho, por ejemplo, el curso entero del año pasado. Tenemos subida la cátedra del 2019. Es decir, hay mucho material interesante. Por eso era mi consejo de que nos siguieran. Igualmente, el programa de radio La Historia Sin Fin, Historia Sin Fin, programa de radio, tiene los 4, página de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde también hay mucha información interesante. Eso era algo que yo quería compartir con ustedes, que se los mandé por mail. La Historia Sin Fin, programa de radio, también página de Facebook, y ahí pueden ver también el Twitter, que es @Historia Sin Fin R, y los Instagram, La Historia Sin Fin Radio, y el YouTube, La Historia Sin Fin, programa de radio. Eso era lo que yo quería comentarles, y ya me callo la boca, lo dejo al doctor, que ya lo veo, al doctor Moragues, y no lo veo al doctor Trigo, pero supongo que ya estamos en condiciones para que empiecen a hablar ellos y yo me calle. Bueno, primero buenas tardes, y les robo un minutito antes de que comience Sergio con los temas que tenían propuestos para hoy. Simplemente para dar hacer un par de comentarios sobre lo que es el trabajo práctico, el trabajo integrador. Se los pasamos ya a los chicos de la organización para que le den el formato, digamos, y esté subido en el Drive. No sé si en el transcurso de hoy o a más tardar mañana. Las consignas son sencillas y son, básicamente, se trata de elegir alguna de las normas, sea ley, decreto, ordenanza, y que esté vigente en alguno de las jurisdicciones, digamos, como está participando gente de Argentina, de diferentes provincias, pero también hay de otros países. No nos vamos a, digamos, limitar solo a lo que nosotros tenemos y conocemos y por ahí de lo que hablamos, sino que puede ser de cualquiera de las jurisdicciones. Y la idea es identificar en esa norma que cada uno elija o que cada persona elija, cuál es la política pública a la que apunta esa norma, si es que se puede deducir o ver alguna política pública. Identificar qué posicionamiento tiene esa política pública con respecto a la relación o al tratamiento de los demás animales, posicionamiento filosófico, ético, político en general. Y por último, que quizás es la parte práctica, concreta del trabajo, es proponer desde el marco teórico que estamos analizando desde el primer día, teórico, práctico y jurídico, ¿no? Modificaciones a esa norma o una propuesta nueva para cambiar ya el posicionamiento, si es que se cree o se considera inadecuado, de esa normativa. Básicamente es eso, y con respecto a las cuestiones por ahí más formales, básicamente tiene que ver con una cuestión de facilidad y de edad también. La idea es que no sea más extenso que 2 carillas o 2 páginas, obviamente en formato digital, Word o PDF, con letra clara, o sea, letra Arial en tamaño 12. Esto va a estar especificado en la consigna, así que no hay, quien quiera tomarlo, no hay ningún problema. Letra Arial, tamaño 12 y con un interlineado de 1.5, 1,5, que es lo más común. Y con una fecha límite de entrega que va a ser los 15 días después de la última clase del curso, para no andar poniendo una fecha concreta y que
quizás por una cuestión sobrevenga, digamos, tengamos que variar alguna clase o lo que fuera, preferimos tomar 15 días después de la última clase como fecha límite para la entrega, sin perjuicio de que quien lo quiera entregar antes, absolutamente bienvenido. Eso es todo lo que yo tenía para decir. Cualquier consulta obviamente se canaliza por mail y los chicos nos la transmiten. Y dejo a Sergio. Sergio. Sergio, estás muteado. Aprovecho para saludarlos a todos. Estás muteado, Sergio. Ay, ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, bueno, perfecto. Gracias por avisarme, gracias Mauricio, gracias Rita. Buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar un segundo segmento que tiene que ver con fauna urbana, de este ciclo de charlas. Y yo creo que si tuviese que ponerle un nombre a este segundo segmento, sería tomándonos en serio lo social. Algo que muchas veces parece ausente, la consideración de los aspectos sociales que están involucrados en la relación, en relación a fauna urbana, parecen estar ausentes realmente del debate. Vamos a ir desmenuzando un poco, pero en todo lo que es el proceso de elaboración de políticas o de leyes que tengan que ver con fauna urbana. Y en ese sentido, creo que hay algo que me gustaría destacar, que abogamos por una salud veterinaria y una salud lo más horizontal posible, lo más universal posible, y en algunos aspectos gratuita. Y quiero decir, digamos, que me interesa destacar cómo nos posicionamos nosotros en este curso y en general, en relación a la gratuidad también de los contenidos el derecho animal y de este tipo de temas. Hay una verdadera explosión últimamente de diplomaturas, de cuestiones pagas, de cursos pagos, diplomaturas pagas y demás, que hablan del avance del derecho animal, hablan del interés, pero también implican de alguna manera una barrera de acceso a personas que a lo mejor no pueden pagarlo, y entonces sí creemos que nuestro aporte es brindar contenidos de calidad de manera gratuita para beneficio del mismo desarrollo del derecho animal. Y por otro lado, podría pensarse que con toda esta explosión de talleres, seminarios, cursos, encuentros, diplomaturas, literatura y demás, y haciéndome cargo de lo que muchas veces es una crítica bastante intensa que se hacen desde algunos sectores que están más interesados o que se sienten desplazados por el desarrollo del derecho animal. Podría pensarse que semejante explosión podría atentar contra y empobrecer de alguna manera los resultados intelectuales de esta tarea. Seguramente en algún caso puede ser cierto, yo la verdad que no lo he verificado, creo que todo lo que vemos tiene en general muy buen nivel, y creo que en cada oleada de presentaciones y de debates siempre nos permite, estas actividades nos permiten realizar nuevas revisiones, nos permiten realizar nuevas formulaciones. Y por eso, teniendo en mente esta situación, es que de alguna manera este segmento, el trabajo que hago en relación a estos temas, los trato de someter al análisis de ustedes, porque me parece, yo vengo del mundo de las organizaciones sociales, donde estamos acostumbrados a que no se puede hablar de un problema sin presentar al lado un camino alternativo, una solución, un principio de actuación. Y entonces tengo la esperanza de que sirvan para que los hagan suyos, para que lo critiquen, para que lo hagan goma si quieren, pero
que veo que hay un auditorio muy atento y apasionado, y que de alguna manera los hagan suyas para poder avanzar también en estos temas en cada localidad y en cada lugar que nos toque actuar. Y también, para empezar a fijar algunos conceptos, me parece que cuando hablamos de fauna urbana, en general tendemos a pensar en animales y lugares. Creo que las políticas de fauna urbana deben ser más amplias y deben contemplar a los animales en general. No deben referirse únicamente a animales sin hogar, porque la realidad enseña que un animal sin hogar o un animal con hogar puede estar sufriendo mucho más que uno que no lo tiene. Y puede sufrir mayores vejámenes y puede hacer mayores sufrimientos que un animal en estado de calle. Y también, como vamos a hablar de lo social, podemos incorporar a la gente, a las familias, a este concepto. En general no pensamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con pirotecnia como políticas públicas de fauna urbana, pero claramente lo son, porque se trata de hacer una intervención sobre una situación que merece ser trabajada, merece ser cambiada. Entonces los invito a ampliar la mirada y pensar cuántos temas pueden estar incorporados en este tema. En general en Argentina se restringe fauna urbana a TAS, a castraciones y poco más. Hay muchos temas para incorporar, para pensar, y los vamos a ir trabajando y viendo a lo largo de este segmento. Hay un sinfín de situaciones que tenemos que mirar. Prevención de enfermedades, cuestiones que inciden en el saneamiento ambiental, la erradicación de la violencia, del maltrato, como la pirotecnia. Hay muchísimas situaciones que afectan todo el universo animal y no solo a los que no tienen hogar. En cuanto a lo conceptual, la fauna urbana presenta distintas situaciones que la convierten en un campo complejo. Y en ese campo complejo hay abordajes y mecanismos de intervención que se presentan como certezas absolutas. Y presentados por actores que se piensan a sí mismos como actores excluyentes, como los únicos voceros legitimados, y que de alguna manera siento que han cristalizado el debate con propuestas demasiado dogmáticas y apoyados en datos que en general son trambóticos y falsas auténticas. Me refiero, y con esto hablo no solo de colegios veterinarios, sino también de un sector del proteccionismo que se siente dueño del tema, único actor excluyente y capacitado para hablar esta temática. Así que lo que nos proponemos en esta parte es desmenuzar estos mecanismos, analizar los distintos abordajes y también poder debatir sobre su capacidad operativa y las perspectivas de transformación que le ofrecen a los animales y a la sociedad. Vamos a buscar determinar qué tipos de instituciones sociales son parte del problema, qué tipos de instituciones parecen moverse en una dirección acorde a la consideración moral que los animales tienen hoy en la sociedad, qué herramientas priorizan cada uno, cuál es el grado de verdad de sus premisas, y también vamos a pasar líneas a cómo están actuando en estos tiempos y en función de los desafíos actuales y futuros que ofrece la materia. Desde nuestro lugar promovemos actuaciones capaces de responder de manera ética frente a seres vivos que necesitan protección. Y al mismo tiempo que den respuesta a una sociedad pauperizada que presenta demandas de evolución que la acompañan. De alguna manera sentimos, o por lo menos en lo personal siento que eso también está ausente. O se equilibra hacia un lado, se desequilibra hacia el otro, pero y no de manera completa, pero que las posiciones dominantes tienen mucho que ver con habilitar líneas de matanzas que como una solución real del problema, por más que se lo encubran con alguna literatura, o escondiendo los significados, en el significado de las palabras, escondiendo el verdadero sentido de las acciones. Yo no creo
perdón, no me creo capaz de imaginar una institución tan perfecta que no necesite ningún cambio posterior. Y por eso es que voy a partir de el fracaso de los planes de manejo de fauna urbana en Argentina. Y vamos a analizar las causas de este fracaso y también a concentrar esfuerzos en construir propuestas concretas que contemplen la realidad de la Argentina, la realidad actual. Y también una advertencia, cuando hablamos de la realidad de la Argentina, también estamos hablando de que no hay una sola realidad de la Argentina, porque en Argentina... Perdón, Sergio, discúlpame, están pidiendo si puedes elevar un poquito el tono de voz porque no te escuchan. Estar a los gritos. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Me podés confirmar? Yo te escucho un poco mejor, pero hay momentos que se te va la voz. A ver si logro poner esto un poquito más cerca. Porque sí es cierto, acá están diciendo que hay momentos en que no se te entiende y por ahí porque se te va la voz. Ok. Espero que no sea algo de conexión. Bueno, ¿dónde estaba? En este tema. Cuando hablamos de la realidad argentina, también es una entelequia, porque la realidad argentina es muy diversa, de acuerdo a la región o al lugar donde nos toque analizarla. No se olviden que los temas de fauna urbana son materias en que las provincias y los municipios no han delegado facultades, y esto da lugar a una fenomenal dispersión legislativa y también a una notable disparidad en las posibilidades que cada lugar tiene de afrontar el tema, de abordarlo el tema. En base a su salud institucional, a su desarrollo institucional y también al desarrollo de la economía local. Digo, no es lo mismo el presupuesto que puede manejar una gran ciudad como Buenos Aires, una gran ciudad, como con el presupuesto que puede manejar un municipio chico en cualquier provincia argentina. Y por esto mismo, una de las premisas que manejamos y que vamos a manejar es que en Argentina, en general, los planes de fauna urbana son adhesiones y con pequeñas modificaciones a programas, llamémoslo enlazados, ¿no? Programas que vienen del mundo anglosajón, por ejemplo, el concepto de tenencia responsable, carreras y demás, que pueden funcionar en una realidad, pero en la nuestra adquieren particularidades y ribetes que son francamente dramáticas. Otro tema, yo estoy haciendo un pequeño recuento de lo que vamos a ir viendo, fijando un marco general, así que también vamos a analizar el gran problema que me parece que tienen estos enfoques, que es el gran equívoco con el que se maneja la fauna urbana. Es una realidad que en todos lados los animales de la fauna urbana, en general, estos planes se refieren a perros, gatos y poca cosa más, son lo mismo. El perro es el mismo perro en Argentina que en Estados Unidos, que en Holanda, que en Tailandia, que en China. En China sufren probablemente algunas vejaciones peores. Lo que olvidan estos planes es que la realidad, si bien los perros, por decirlo llanamente, los perros son lo mismo, las realidades sociales son totalmente distintas. Y también vamos a analizar la ausencia de criterio social, por supuesto, por este equívoco, y también lo que nos parece que es un erróneo concepto de educativo que manejan estos planes. Y con esto también anticipo otra temática de este segmento, que cuando hablamos de lo social, y poner énfasis en lo social, no implica de ninguna manera olvidarnos de los derechos animales, en los que también vamos a hacer énfasis, en los que también hacemos énfasis, sino que lo que planteamos es que los derechos animales tienen su mayor desarrollo y su mejor expresión cuando al formular planes que los contemplen también se incluye la realidad social en que los animales se encuentran inmersos, y también se plantean líneas de trabajo en torno a ellas.
La idea de un mundo que integre de manera justa los derechos animales y la realidad social, en general es una idea que es puesta en duda y yo diría con cierta malicia y con muy poca inocencia. Se la pone dentro del campo de las utopías y se tiene, entendiendo por utopía lo irrealizable. Y esto es muy evidente cuando nos toca discutir con técnicos y con gente que está manejando programas de fauna urbana nacionales, provinciales o municipales. Nosotros pensamos que esas instituciones estatales y esos funcionarios, los que trabajan en fauna urbana y no urbana, deben y pueden transformarse racionalmente y de una manera que puedan contemplar efectivamente los derechos de los animales y al mismo tiempo aumentar los niveles de bienestar humanos. Creemos que ese es el combo que va a llevar a una, no sé si una solución, pero una mejora sostenible y que seguramente a lo largo de un camino va a tener éxito. Pensamos que además se deben incluir nuevos actores y nuevos enfoques, y nuevos actores en distintos roles, ya lo vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, está ausente el control por parte de la sociedad civil del manejo que se hace en los distintos estamentos que tienen que ver con este tema. En definitiva, pensamos que tiene que haber nuevas maneras de encarar viejos temas, y eso es un poco lo que también vamos a proponer. Y lo cierto es que esta idea de unir lo animal a lo social comprende, sin lugar a dudas, una tensión entre lo que son los ideales con los que nos movemos, los criterios que se explicitaron en el segmento anterior, y el mundo práctico. No hay dudas que hay una tensión de esos universos. Pero la realidad también es que estas ideas no son utópicas y son irrealizables. Y quisiera poner el acento en otra cosa que vamos a analizar, que es que además de ser pragmáticamente posible, lo que lo hace posible o imposible está configurado exclusivamente por nuestra forma de ver y de analizar las situaciones. Y es una cuestión que la incluimos en este segmento porque si queremos avanzar tenemos que estudiarlo. Y doy como ejemplo algo que pasa también normalmente, que todos los que trabajamos en estos temas lo vemos normalmente. Los servicios municipales que tienen a su cargo la obligación de castrar y que están dirigidos por veterinarios que tienen la convicción de la utilidad de la herramienta, presentan historias exitosas en materia de control poblacional. Habló 9 de Julio, San Fernando, Esteban Echeverría. Hay muchísimos municipios que desde el lugar en que su director, el responsable, siente que esa es la herramienta de trabajo, realizan intervenciones exitosas. Ahora, en cambio, vemos un montón de municipios que no presentan ningún índice exitoso. Y en general son los que tienen profesionales que describen de esta herramienta. Creo que La Blanca ha tenido en su momento un problema de este tipo, si no estoy muy equivocado, con un veterinario a cargo que no cree en esta herramienta de ninguna manera, dice que es inútil, y bueno, durante mucho tiempo anduvo a la deriva con sus planes de castración. Así que pongo el acento en lo que son las profecías autocumplidas, que son fuerzas que son muy poderosas en la historia y que siempre están configuradas por nuestra manera de mirar. Y esto implica un riesgo muy grande, porque así como en la Argentina existen dos políticas, podríamos llamar hasta, si se quiere, de Estado, por lo menos cristalizadas en leyes de alcance nacional. Una es la ley de lucha antirrábica, que tuvo grandes éxitos y grandes progresos a partir de un cambio en la mirada, y la otra es un programa nacional de castración. Hoy la realidad es que las vacunas antirrábicas no llegan a todos lados ni llegan en la cantidad necesaria. Tenemos un Instituto Pasteur
que tiene la obligación de producir vacunas antirrábicas y que ha hecho la plancha lastimosamente. Al mismo tiempo tenemos veterinarios que dirigen esos programas que están vaticinando una explosión descontrolada de sobrepoblación animal, que a mí no me gusta. Y sí, va a suceder porque cuando el Estado no hace nada, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, las consecuencias tarde o temprano llegan. Entonces, también es una línea de señalar y una línea de lucha a futuro. Ahora bien, esto que digo, y para que nadie piense que me ensaño con los veterinarios o con los colegios veterinarios, con los colegios sí tengo un problema, y lo vamos a desmenuzar y ver. Creo que también es aplicable de nuestro lado, del otro lado. Yo me voy a poner siempre en el campo de la protección animal, por más que no comparta muchos criterios y líneas de actuación de muchos de los que están en el mismo campo. Pero sé que me siento que estoy en este lugar. Así que también es aplicable de nuestro lado. En el sentido de que cuando las utopías las planteamos como utopías, y cuando el derroche de imaginación es muy grande, también nos puede llevar a extraviarnos, a inducirnos, a embarcarnos en aventuras sin sentido o sin destino alguno, o lo que es peor, con destino hacia algún abismo imprevisto. Pongo como ejemplo lo que ya señalamos en clases anteriores, tomar a los animales de la fauna urbana como bienes ambientales, y también pongo como ejemplo la fenomenal campaña que se hace tratando de justificar que es necesario matar cachorros a término. En un caso lo justifiqué, y en el caso de la matanza de cachorros a término hay que entender que se ha buscado una solución de matanza parcial, oculta en el sistema de castraciones, con dos justificaciones. Una, que hay un descontrol poblacional, y la segunda es que de esta manera salvaríamos a los visibles, a los que están en calles. A mí me parece que es un razonamiento demasiado corto, es una sábana demasiado corta con la que estamos cubriendo los animales, porque lo primero, que lo parcial no le quita lo eutanasico. Y segundo, si esto no alcanzara, uno ya ha bajado la barrera del principio de no admitir bajo ningún punto la muerte de animales sanos y con posibilidades de vivir. Lo que viene es avancemos un paso más. Si esto no alcanza y la solución es la matanza, siga matando. Entonces, estos abismos imprevistos, estos abismos son posibles. Y por eso dejar sentado el criterio de no creer en que cuanto peor, mejor, que también se abona desde el campo de protección animal con estadísticas dudosas y números que son completamente irreales. Y voy a poner dos ejemplos. Se dice que en provincia de Buenos Aires hay 18 millones de animales en situación de calle, lo que es una aberración, no existe ese número. O sea, es extrapolar un número, es decir, por cada habitante hay 3 millones, hay por cada, perdón, hay un animal por cada 3 personas, con hogar o sin hogar, y trasladarlo a la calle. De esta manera se dice que en Cava, otra vez, ¿no me escuchan bien? Hay momentos que se te va la voz. A mí me parece que es una cuestión de tu postura, que te alejas del micrófono, no es una cuestión de conexión. Cuando bajas por ahí la cabeza o cuando te moves de alguna manera, se te pierde lo último que decís. Tengo miedo de asustarlos poniéndome tan cerca del micrófono. Bueno, vamos a tratar de quedarnos aquí. Se dice que en Cava hay 1 millón de animales sin hogar. Y hice una cuenta bastante sencilla. La ciudad de Buenos Aires tiene 11.000 manzanas.
Dividiendo eso, da que hay prácticamente 10 animales por cuadra. Alguien puede ver en Cava, que sale de su casa y tiene 10 perros en la calle y da vuelta a la esquina y hay otros 10 perros, y en la otra da vuelta otros 10 y en la vereda frente otros 10. Entonces, me parece que para discutir estos temas tenemos que introducir un criterio de racionalidad, porque las exageraciones suelen llevar también a lugares complicados. Con esos datos afirmados, porque los defendemos, también es muy fácil armar campañas de exterminio. Por eso digo que preferimos instituciones que se renueven en cuanto a su filosofía y a su ocasión, porque en materia de fauna urbana no es que se está lejos de la perfección. En la mayoría de los casos, se está lejos de tener una acción decente. Esto lo vemos en muchos lugares. A mí me ha tocado intervenir de alguna manera y abogar junto con una agrupación que se llama Pasteur Sin Jaula. Me pidieron que ayude y estuvimos en muchas reuniones para eliminar las jaulas de Pasteur y efectivamente se eliminaron. El Pasteur tuvo casi una adicción vitalicia nefasta, que duró casi 30 años. Hoy afortunadamente ese director ya no está, pero vino otro que era del mismo staff, y la realidad que si bien hay jaulas nuevas y hay un espacio mucho mejor, no se puede sacar a los perros a pasearlos para estar en el pasto. O sea, sigue el criterio de tener seres totalmente encarcelados, y si esos criterios no cambian, pocas cosas cambiarán. Y al haber participado de las reuniones pude advertir una cosa, pero el único hecho que se pudo avanzar en el Pasteur fue porque se accedió a hablar con el responsable máximo del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto el Pasteur está incorporado dentro del esquema institucional. Y él no tenía, esta persona que viene formada con una formación hospitalaria, tenía criterio de que quien estaba alojado en una institución sanitaria era un paciente. Toda una diferencia con lo que pensaban los que tenían alojados a los perros en el Pasteur. Gracias a eso es por lo único que se pudo cambiar. Entonces, sí seguimos buscando y tenemos la esperanza de que hay gente que a lo mejor ha cumplido un ciclo que vienen formateados de una manera desde hace muchos años, y hoy tal vez tengamos profesionales nuevos que puedan incorporar nuevas ideas y nuevas maneras de lidiar con un viejo problema. Por supuesto que cuando damos estos debates con funcionarios aparecen perspectivas contrapuestas sobre las causas y las consecuencias. Y sobre todo, siempre aparece en la conversación que todo cambio va a traer consecuencias no queridas, y con eso se elimina la posibilidad de hacer cambio. Ahora, a lo largo de la historia de las políticas públicas en Argentina de forma urbana, no hubo nunca que se introdujo un cambio, las consecuencias fueron negativas para la sociedad. Y doy dos ejemplos. El primero fue, y el más evidente, y es una historia que habría que repetirla y replicarla para todos los programas de fauna urbana, tuvo que ver con la rabia. La rabia fue un flagelo que azotó a la Argentina durante un siglo. La manera con la que el Estado lidiaba con el problema de la rabia era mediante la eliminación física de los animales. Animales vagabundos, animales, así lo llamaba la ley.
no animales ni siquiera sin hogar. Durante muchos años se pidió un plan de vacunación gratuito y universal. Política a la que desde los colegios de veterinarios se opusieron ferozmente, y todavía, casi la ley de 40 años después, lleva la ley antirrábica de 1983, casi 40 años después, hace 2 o 3 años, veía manifestaciones públicas del Colegio Veterinario de Córdoba queriendo eliminar la gratuidad del sistema. Cuando la gente dejó de esconder a los perros para que no se los mate y se les ofreció una alternativa de vacunación gratuita y universal, hizo cola para llevar a los perros, y la rabia se terminó en Argentina, salvo algunos focos esporádicos que hay en lugares. Hubo uno en Tucumán fuerte, y después en general las zonas más conflictivas son las zonas de frontera seca, en Paraguay y sobre todo Bolivia. La rabia está eliminada en Argentina. Con lo cual, todos los males universales que preveían los expertos no sucedieron, y al contrario, se dio un círculo absolutamente positivo. Sí, Juan, eso sigue siendo una ley. Ahora, cuando pensamos y formulamos, que muchos de nosotros, la idea de este seminario tiene que ver con adquirir un bagaje conceptual que permita ir a discutir en el momento de la formación, en el momento de pedir determinadas políticas, y creo que es un asunto esencial, es que aún si hubiera consecuencias no queridas en las propuestas que hacemos, siempre se puede trabajar sobre ellas en la medida en que aparezcan, y además no tienen por qué suponer una amenaza fatal, ¿no?, que impida los cambios. Y creo que ya lo dije, pero es un concepto que me gustaría repetir. Lo que creemos que va a acelerar todos los problemas y las consecuencias negativas, es que no se hace nada. Es que no se hace lo mínimo, es lo que ni siquiera, no se hace ni siquiera lo que está establecido en un marco jurídico, tanto en castraciones como en el plan de lucha antirrábica. Y me parece importante señalar la idea de que no hacer nada además ataca derechos sociales fundamentales. Vamos a tener toda una clase entera para confrontar estas visiones y para pensar. Estamos apenas calentando motores, digo. Estoy planteando, así, haciendo como un pequeño sumario de temas que vamos a desarrollar. Creemos que gran parte del problema es el enfoque con el que se las piensa a las políticas de fauna urbana, solamente los animales como vectores de enfermedades, fruto de una formación positivista propia de una ciencia más dura como la ciencia veterinaria, que ha olvidado todo el tema que estudiamos más los que venimos del lado social, de las ciencias sociales, ¿no? Me parece que es el momento de unir ambas concepciones para tener una visión superable. Y creemos que para elaborar políticas públicas de calidad se deben encarar 3 tareas básicas. La primera es elaborar un diagnóstico y una crítica sistemática de las políticas de fauna urbana tal cual como son hoy. Un poquito lo que estamos haciendo. La segunda es imaginar alternativas viables. Y también me parece que es importante, y por eso es el aporte por lo menos que tratamos de hacer, no definitivo, nada probablemente tan sofisticado, pero sí me parece que falta en nuestras visiones, en los que trabajamos desde este campo, falta elaborar de alguna manera una teoría y un discurso transformador que entienda no solamente los obstáculos, que también pueda dar cuenta de las posibilidades que tiene la transformación que proponemos, y también de los dilemas a los que nos enfrentamos. Lo que me parece que eso a veces es lo que queda de lado.
seguramente según los tiempos y según el lugar, algunas de estas 3 tareas pueden ser más urgentes y algunas ya están encaradas y elaboradas y demás. El proceso puede ser que esté más avanzado, pero cuando vamos a pensar una política pública desde el comienzo, desde el punto cero, hay que tener en cuenta que ninguno de estos 3 pasos puede estar ausente. Y es por eso también que tenemos todo un capítulo dedicado a trabajar sobre los principales enfoques conceptuales, cuáles definiciones, ciclo de políticas públicas y también estudiar a sus actores. Partimos de marco. Si puedo repetir los 3 pasos. Elaborar un diagnóstico y una crítica a la situación actual. Imaginar una alternativa transformadora, una alternativa al futuro. Y además, no quedarnos con eso, porque a veces la pobreza de una preparación deficiente lo que nos lleva es a no tener herramientas cuando tenemos que discutir con gente que evidentemente está formada y tiene un discurso muy formalizado. Además, creo que la contra con la que nos encontramos es que son los supuestos portadores del saber científico. Entonces hay que tener una teoría y un discurso muy bien elaborado que contemple lo que queremos hacer, cuáles van a ser los obstáculos, hacia dónde vamos, las posibilidades de formación y cuáles van a ser los dilemas que nos encontrarán en esa transformación. Cuáles van a ser las dificultades. Todo eso tiene que estar presente al momento de empezar a estudiar qué vamos a hacer con los animales de fauna urbana. Sergio, te interrumpo un segundo. Sí. Simplemente por un comentario y que tiene que ver con esto que venías diciendo de los 3 pasos y demás. Más allá de la literatura sobre políticas públicas y políticas de Estado y eso, me parece que tiene que ver mucho con el diagnóstico, por ahí, para que para bajarlo a la tierra y a práctica, y tiene que ver mucho con lo que vos comentaste desde el principio, esto de cómo consideramos, si los tratamos como bienes ambientales y los riesgos y demás, cuestiones con las que después nos vamos a meter seguramente mayor un día. Creo que lo del diagnóstico tiene que ver con definir cuál es el problema, ese problema que se va a abordar con la política pública. ¿Por qué digo esto? Porque a veces una mala definición de cuál es el problema, y tiene que ver con lo de la superpoblación. Si nosotros entendemos que el problema es la cantidad de animales en la calle, podemos tener seguramente una política pública errática y resultados nefastos. Me parece que, como para resumir un poco en un tema o en un ejemplo concreto, de qué se trata esto que estamos empezando a hablar. Sí, tal cual. Digo, a esto le vamos a dedicar una clase seguramente, tal vez nos lleve más. Creo que voy a lo práctico, al ejemplo más sencillo. Muchas veces, al momento de ir a discutir, esto está municipalizado, al momento de ir a discutir algún tema que tiene que ver con fauna urbana, vamos a un municipio, pedimos un pequeño proyectito, y se va con eso y se termina cometiendo, digamos, se termina perdiendo la posibilidad que pocas veces surge de que un tema aparezca en la agenda pública, y una vez que aparece, tampoco es necesario, porque la etapa me parece fundamental, que es lo que vos decís, Mauricio, es que un problema, cuando ingresa en la agenda, es que el Estado está seleccionando, está problematizándolo de alguna manera, está asumiendo que es un problema. De las miles y millones de acciones que se dan en la sociedad, cuando se pone en la agenda pública, es porque sucede eso. Y si nosotros no estamos convenientemente preparados y no tenemos el bagaje y la herramienta, digo, yo asumo que estoy hablando con gente que, además de interesar el tema, muchos son abogados, muchos
trabajan en el tema, no vamos a poder problematizarlo correctamente. O sea, si solamente el tema es la subpoblación, no lo vamos a encarar correctamente. Si solamente manejamos del sinfín de herramientas que podemos tener y de las herramientas que tienen que ver con lo social que podemos tener y aplicar, que están totalmente ausentes en el debate, bueno, en general los resultados que vamos a obtener van a ser más pobres. Vuelvo al tema del marco. Todo esto me parece que no es lo marco. Todo esto es un principio de diagnóstico, un principio. Vamos a seguir avanzando. Y voy al marco, a lo que tiene que ver con el segmento 1. A mí me gusta y utilizo mucho cuando hablamos de especismo, y ya lo refresco acá como introducción, una distinción que hace el sociólogo David Niebert. Él no habla del especismo como un prejuicio, habla de una ideología, que es un sistema de creencias que legitima o cuestiona el orden social existente. Existe toda una ideología que legitima lo que se hace en materia de fauna urbana. Y entonces no podemos hablar de prejuicio, ni siquiera sociológicamente, digo, los operadores del sistema ven que están ejerciendo maltrato. Y si utilizamos mucho, como utilizo la palabra social, lo que estoy suponiendo es que la creencia de que los avances en la concepción legal de los demás animales y en última instancia su emancipación, y siguiendo el concepto de Niebert, depende de la transformación del mundo social y no solamente de la vida interior de las personas. No solamente del posible futuro y prometedor cambio en nuestra concepción, en la concepción moral de la humanidad. Y esto es muy evidente en políticas públicas, porque las políticas públicas son el producto de un paradigma social. Entonces, el punto de partida siempre es identificar las formas en que las instituciones y los distintos actores y estructuras sociales actúan. Y esto lo tenemos que hacer de modo sistémico, hay que hacer un mapa de estas situaciones. Y también cómo actúan, no solamente en relación a los demás animales, también cómo actúan en relación a los distintos actores. Y un paso más, no solamente tenemos que ver cómo actúan, tenemos que ver y tratar de determinar cómo benefician o cómo perjudican. Y vamos a dar ejemplos muy claros, muy rápidamente, porque todo esto está presente en la realidad que viven los animales todos los días. Por supuesto que pretender detectar lo que se hace bien y lo que se hace mal está muy vinculado y muy relacionado con cuestiones de justicia social y de la teoría normativa. Si decimos que una institución produce males, estamos incluyendo en nuestro análisis un juicio moral. Hay implícita unidad de justicia. Y también hay implícita alguna concepción sobre qué requisitos habría que cumplir para que puedan considerarse justas las instituciones de la sociedad. Este es el sentido que ha tenido el primer segmento. Sobre eso hemos hablado y discutido largamente. En cuanto a la bajada más a tierra, a mí lo que me interesa destacar es que una propuesta con contenido social en relación a la fauna urbana debería cumplir al menos con dos requisitos. Uno es de estricta justicia social, que no está ausente, digo, por lo menos en las políticas públicas a nivel nacional. ¿Con qué tiene que ver? Con que todo el mundo
tenga un acceso más o menos igualitario a los medios materiales y sociales necesarios para la satisfacción de una necesidad. Esto se encuentra presente a través de la universalidad y a través de la gratuidad tanto en materia de castraciones como en materia de rabia. No es un debate cerrado porque, como ya lo digo, hay voces que se levantan en contra de esto, hay voces que pretenden, y hasta hace muy poco, digo, en Salta había un tema con el hospital veterinario que había que sacar un certificado de pobreza para obtener atención. Había sido un paso adelante el hospital público veterinario, pero estaba condicionado a la obtención de un certificado de pobreza, de mostrar pobreza, y hay muchas propuestas que intentan involucionar en materia de castraciones y en materia de vacunación, exigiendo que el Estado pida un certificado de pobreza o que le dé el servicio solamente a quien pueda acreditar ser pobre. Más allá de lo que implica sobre la dignidad humana que ir a demostrar que uno es pobre, significa una involución, porque en realidad cuando estamos hablando de un problema de salud, y pongamos ejemplo de COVID, es como que el Estado exigiese para vacunar a una persona de riesgo que demuestra ser pobre para darle la vacuna. La realidad es que estas políticas se hacen en beneficio de toda la sociedad, y la universalidad tiene que ver con eso, tiene que ver con atacar un problema de la manera más eficiente para el bienestar general. Y después hay un tema de justicia política. ¿Qué queremos decir con justicia política? También en que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceso para participar en decisiones colectivas que afectan sus vidas en cuanto son miembros de una sociedad. Nosotros estamos muy acostumbrados a que trabajamos entre nosotros. Que el tema de los animales, los únicos representantes válidos son los animalistas. Animalistas además que en general aporofan y castigan al resto de la sociedad. Lo vamos a ver esto muy en detalle porque me parece que es un tema central. Deberíamos trabajar, y sería mucho más fácil si trabajásemos incluyendo en la agenda de las organizaciones sociales, en las organizaciones de base, las organizaciones que trabajan en los barrios, el tema de la salud animal. La realidad es que cuando no se castra en un barrio, se está perjudicando a toda la población. No es un tema del animalismo solamente, es un tema social, y como tal debe ser trabajado. Nosotros necesitamos, los animales necesitan, no solamente 5 personas con un cartel de Carolina pidiendo por los animales. Seríamos mucho más eficientes y mucho más productivos y haríamos un mejor trabajo si en vez de estar peleándonos con la sociedad, estuviésemos hablando con ellos y invitándolos a que nos acompañen, explicándoles las causas por las que es bueno que nos acompañen. Porque en toda la sociedad hay gente dispuesta a acompañar estas causas. Yo lo he comprobado, digo, nosotros hemos hecho trabajos con una organización que trabaja en educación con chicos, y han sido nuestros mejores aliados en un barrio para trabajar campañas de castración, de desparasitación y de salud. No solamente para eso, han sido grandes aliados para erradicar el maltrato que los chicos ejercían sobre los animales en el barrio. ¿Hay algún problema, Regina? Yo veo que... Sí, no sé qué es lo que ha sucedido, que hay muchos que no han podido entrar, me están escribiendo, no tiene que ver con vos, me están escribiendo porque me extrañaba que fuéramos nada más que 100, parece ser que el sistema ha cerrado en 100 y no están pudiendo entrar, por eso me estoy comunicando con todos. ¿Querés que ponemos un receso de 10 minutos a ver si lo pueden resolver? No sé porque no hay gente en el colegio, estoy escribiéndole a cada uno de lo personal, de los encargados, al gerente y al secretario del colegio, para ver qué es lo que puede haber sucedido. Les pido 1000 disculpas, pero no
No sé qué ha pasado, que no... Y a algunos se les desconecta y cuando quieren volver a conectarse no pueden, por eso me están escribiendo. Sí, tranquilo, muchas gracias. Lo logré al final, pero lo logré. Sí, pero no sé si es un problema del sistema. Disculpame, Sergio, que les comente esto, porque yo que estoy viendo desde hace un rato esto, estoy viendo que se ponen 99 como si el sistema sacara alguno y en ese momento que saca alguno le permite la entrada al otro. Correcto, yo entré cuando había 99, pude entrar. Claro, pero por ejemplo, tengo miembros del instituto, hasta la secretaria del instituto no está pudiendo entrar. Por eso es esta situación. Cuando hay otra chica del instituto que la sacó el sistema y ahora no puede entrar. No sé qué está sucediendo, disculpen, la verdad que no. Me voy a preguntar a ver si hay un problema de que el colegio se podría haber olvidado, pero No me pagaron. extraña. ¿Cómo? ¡Paguen! Claro, pero paga todo junto. O sea, nosotros tenemos... Propongo capaz seguir con la clase de hoy, así no perdemos el tiempo de clase y vamos viendo cómo se resuelve para la próxima. Capaz podemos pensar alguna estrategia para que las personas que no pudieron entrar accedan al material. Así no lo retrasamos tanto. Sí, por favor, para no retrasarnos, porque pues perdí el hilo Perfecto. de la clase. Yo lo que propongo, en todo caso, Graciela, ya sigo, es, como esto se graba, este segmento, esta clase, digamos, ponerla a disposición de quien no pudo entrar, de todos, sin esperar terminar el curso, ¿no? Tal vez sea una solución de compromiso temporaria, pero esta vez hasta que se solucione, seguramente hoy tendremos solución a esto, pero bueno, avisarle a la gente que van a tener el material filmado a la brevedad. Perdón, sí, el colegio de hecho pagó el exceso porque nosotros teníamos 300 inscritos. Está pago, porque acá nos está diciendo que hay que pagar para más de 100. Sí, nuestro colegio pagó para más de 100. Y se paga todo, por eso me extraña. Si no, es imposible hacer las otras clases. Claro. Bueno, lo dejo, seguí, Sergio, por favor. Bueno. ¿Dónde estaba? En el tema del trabajo y de la justicia social y del acceso amplio de la población a discusiones que tienen que ver, que le interesan, ¿no? Cuando hablamos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me parece que en este momento el concepto aplica, y dejarlo claro. En general, en el mundo de las políticas públicas se habla de beneficiario, y acá los beneficiarios, el gran truco es que pareciera ser que son los animales, hay que también despejarlo de eso. Se olvida que el gran beneficiario es la sociedad, pero me parece que además hay un concepto que tenemos con el que nos conviene manejarnos cuando discutimos estos temas, que es el de interesado. ¿Quién tiene un interés legítimo en la resolución de un problema? Esto es particularmente evidente y lo vamos a trabajar con campañas de extracción a bajo costo y las barreras de acceso que se le ponen y los perjuicios que causan. Así que lo dejo para más adelante, pero por lo menos tomen nota de este concepto. Porque lo que se olvida a menudo es que en materia de fauna urbana, la convivencia en animales humanos y no humanos es muy estrecha. Entonces se hace muy evidente y de manera muy práctica que los derechos animales están estrechamente ligados a algunos derechos humanos. Y eso a veces también está ausente en nuestras formulaciones y en nuestros debates. Y por supuesto que insto a los abogados a que lo piensen bien de esta manera. Vamos a dedicar un capítulo también a esto, una parte a este tema. Miren, vamos a hacer una pequeña enumeración. Nuestra materia se relaciona con el derecho a la salud, con el derecho a un medio ambiente sano, con el derecho a la educación, como había señalado Mauricio en las clases anteriores. Sobre todo con el derecho
a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Y también con el derecho político a participar en decisiones colectivas que afectan nuestra existencia. Yo digo, cuando uno estudia políticas públicas puede coger numerosas elaboraciones teóricas, y yo lo que les propongo es entender lo que dice la mayoría de los autores, que las políticas públicas, además de ser un instrumento normativo, es un enfoque sobre una determinada manera de tramitar las demandas sociales. Es una manera muy específica, una forma muy específica de enfocar y resolver problemas sociales. Y lo que diferencia es que lo que supone es que en el proceso de toma de decisiones, de construcción, es que hay que consolidar consenso. La sociedad no puede estar ausente del debate. Entonces, en esa medida, las políticas públicas son la expresión que le da sentido al Estado de Derecho. No solamente al Estado y al Estado de Derecho. Y entonces esto sí nos pone de lleno en los derechos, que normalmente no forman parte del debate. Y tampoco forman parte del bagaje con el que nos nutrimos en esta materia. Uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos a pensar las cuestiones como que todo empieza y termina en el animal. Bueno, los invito a ampliar la mirada y a incorporar también estas cuestiones. Porque de lo que se trata y lo que percibe una política pública es de incrementar los márgenes de bienestar y de cohesión de las sociedades y beneficiar a la mayor cantidad posible de sujetos. Entonces, esto es lo que nos lleva a manejar e incorporar el concepto de la igualdad en sentido amplio. Y ya vamos a lo específico, ¿no? al día a día. No lo vimos en un gran problema. La situación social en la que estamos inmersos, que plantea una serie de cuestiones que son muy difíciles, respecto a reformas institucionales, son instituciones que en la práctica acercan muy poco de justicia a quienes las padecen. Lo que constatamos en materia de políticas públicas no es la ausencia, no es el desinterés. Lo que constatamos es que hay una muy baja o una nula calidad en las mismas. Y no podemos ingresar al debate sin pensar el tema que siempre se plantea. ¿De qué manera equilibramos la convicción moral acerca de estos temas que estamos planteando con y la necesaria distribución de recursos con condiciones más pragmáticas acerca de cómo el Estado o los particulares, ese es el gran tema, producen los medios materiales y sociales para satisfacerlos? En materia de fauna urbana, algunos dicen todos los prados. Otros dicen todo lo tiene que hacer el Estado. Y esto aplica tanto para los decisores y los gestores de políticas públicas desde el lado estatal, desde los estamentos profesionales que se ocupan del tema, como desde el campo del proteccionismo. Ahora, lo que sucede es que entre estos dos extremos, la práctica de la política pública, no la declamación, no la ley, es otra cosa que tenemos que aprender. Teniendo una ley no tenemos una política pública. Es otra cosa, una cosa es la ley y otra cosa es la política pública. Ya denme un poquito de tiempo que ya lo vamos a ir desarrollando. La política pública agoniza. Y agoniza dominada por una hegemonía sectorial de los gremios veterinarios que la viciaron de tal manera, y que han viciado de tal manera el proceso de elaboración, de implementación y control,
que finalmente lo que terminó sucediendo en Argentina es que las políticas públicas no reflejan ni las demandas ni los contenidos sociales. Pongo un ejemplo en Provincia de Buenos Aires, cuando decimos todo al Estado, porque la realidad es que estos gremios, cuando les conviene es todo al Estado y cuando les conviene es todo a los particulares. Y doy el ejemplo de la PC 879, que prohibió el sacrificio de animales en zoonosis y que estableció como política pública, como principio de política pública, como germen de política pública. En realidad no estableció política pública, sino es un principio, el tema de las castraciones. 3 años después de promulgada, mediante un decreto 400/11, los colegios veterinarios lograron introducir en el artículo 3º que las castraciones masivas solamente pueden ser realizadas en los centros de zoonosis. Yo no creo en ninguno de estos absolutos. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud establece que todo sistema de salud tiene 3 subsistemas. Un sistema público, en el caso de humanos vamos a poner cualquier hospital público, un sistema privado, las medicinas prepagas, y un sistema semipúblico que en general está a cargo, podemos citar los hospitales de comunidad, los del alemán, el italiano, los de las obras sociales. Parece ser que este avance, este sistema no ha llegado a los animales. Hoy, cualquier organización de la sociedad civil que quiera dar medicina veterinaria gratuita o a bajo costo lo tiene prohibido. No existe un sistema semiprivado, un sistema semipúblico. Y es un tema que vamos a tratar muy seriamente, porque en realidad lo que se está afectando no es solamente el derecho de la sociedad, de una organización de la sociedad civil a plantearse un sistema de trabajo y incorporárselo a la comunidad. Lo que se está afectando son esos derechos que mencionamos antes. Es el derecho a la salud, es el derecho al medio ambiente sano. Es toda una serie de derechos que por eso necesitamos llevarlos a la sociedad, debatirlos en la sociedad, no solamente entre nosotros, para poder establecer políticas públicas de calidad. ¿Sí? Sin eso me parece que el tema está bastante cerrado. Por supuesto que todas estas discusiones se dan en el medio de una realidad que es interminable, el proceso de ajuste que ve el país. A ver, por ahí dicen, sí, bueno, se me fue, no llegué a la pregunta, después contestamos. Un interminable proceso de ajuste y de empobrecimiento de la sociedad argentina que ha puesto al sistema político prácticamente de rodillas. El sistema político argentino se debate y es muy evidente, ¿no? Entre la fragmentación, la volatilidad, la falta de representatividad y sobre todo la falta de credibilidad. En la arena de las políticas públicas de zona urbana, además tenemos un actor único que ha actuado de manera omnímoda en la producción de contenidos de políticas públicas y legislación. Es bastante novedoso, bastante nuevo la inclusión del proteccionismo y de esta irrupción del derecho animal en la discusión. Y además ese sector único ha operado y opera como lobista y como defensor de sus intereses y privilegios. Entonces tenemos programas que no responden a la realidad, tenemos frenos de todo tipo, y no puede extrañar que con un Estado impotente y confundido en Argentina tiene más vigencia hablar de políticas públicas que ver su práctica efectiva. Y este es un déficit muy, muy marcado.
Estamos lejos de tener políticas públicas en estado puro. Estamos lejos de tener políticas de Estado, por más que han sido formuladas. Estamos lejos de que funcionen. Y hay un principio esencial que se viola cuando un solo actor reclama la hegemonía para discutir las políticas y nos llevan a este estado de cosas. Y es que la sociedad debería tener tanto poder como fuera posible sobre las decisiones que afectan su vida. Porque en esta materia, en nuestra materia, siendo un tema de salud, solamente hay una voz autorizada a producir contenidos y a manejar las políticas públicas. ¿Por qué se les permite que una y otra vez restrinjan las posibilidades de cualquier otro colectivo que no sean ellos? La realidad es que la dimensión democrática de la justicia política se refiere a la igualdad de acceso a los medios políticos necesarios para participar en las decisiones colectivas. Son asuntos que afecten a nuestra vida y a nuestras condiciones. Esta parte todo esto me parece importante para los que somos abogados, porque me parece que brinda herramientas para justificar nuestras presentaciones, cuando tengamos que hacer amparos, cuando tengamos que realmente conceptualizar situaciones para lograr un avance en estos temas. La zona urbana es un asunto de importancia pública esencial, como para que las decisiones y regulaciones que tienen que ver con ellas se consideren asuntos privados, que comprenden a los mandos ejecutivos y al representante gremial que defienden intereses propios. Estamos diciendo que es un tema de salud, pero la verdad es que no decimos nada diciendo que es un tema de salud. No decimos nada si no decimos además que es un tema de salud que sucede en condiciones sociales y económicas no equitativas. No decimos nada si no decimos que las políticas, en el marco general de las políticas, en general se opera con programas viejos, copiados de modelos anglosajones. Y lo que ocurre, y ahora me meto en el tema de la gran propuesta de la tenencia responsable, no se pueden reproducir modelos anglosajones, sencillamente porque no tenemos la misma realidad. No es lo mismo la realidad urbana de Alemania que la de La Matanza. No es lo mismo las condiciones sociales, ni siquiera de pobreza estructural en el mundo anglosajón que en la Argentina. Yo no creo que en Ámsterdam podamos hablar de una marginalidad tan extendida como en el conurbano bonaerense. Nosotros estamos en un país en el que más del 40% de la población, más del 50% de los chicos, vive por debajo de los límites de la pobreza. Y tenemos, además está tan paupezado que se sabe que cambiar esa realidad va a llevar décadas. A esa realidad le cabe la propuesta de trabajo basada en una tenencia responsable que justifica como herramienta de intervención multas y castigos. La verdad que es absurdo. Y hay un tema que tal vez me digrego un poco, pero por ejemplo en campañas de rastración a bajo costo, pareciera que hubiera una tolerancia o una justificación en que se podrían llegar a admitir en barrios marginales, lo cual es absolutamente cierto. Ahora, la realidad es que Argentina está tan empobrecida y tan pauperizada que hoy encontramos en cualquier barrio de clase media la misma situación. El jubilado que no llega a fin de mes, el desempleado que no llega a fin de mes. Hay ciertos parámetros de pobreza que no tienen que ver con lo que tradicionalmente se entendía. Yo vivo en Olivos y no soy pobre.
Hoy hay mucha pobreza en barrios de clase media tradicional. ¿Por qué esa gente no puede tener acceso? ¿Por qué tenemos que tener una barrera de acceso para quien necesite una herramienta que pueda solucionar un problema en su vida? Sobre todo cuando estamos hablando que existen algunas políticas, pero desde la implementación se ve que casi son inexistentes. No funcionan como deberían funcionar, no funcionan como están planteadas. Tenemos tecnócratas atornillados a soluciones que parecen que no tienen en cuenta que frente a sus inacciones está la sociedad y que sus inacciones agravan las condiciones de vida de la sociedad. Tenemos funcionarios que solamente responden por sí, que ante el menor cuestionamiento cierran las puertas de los despachos, primero, de la institución después. Así que también es legítimo que dentro de nuestras propuestas y de nuestro itinerario de trabajo, pensemos como legítimo generar una capacidad de fiscalización y pedir por tener una capacidad de fiscalización pública que hoy no es. Digo, piensen en una institución como la policía, que llegó a tener mandos civiles. Pareciera ser que los ONOSIS son centros ultra secretos de submarinos nucleares. ¿Cuál es el secreto que maneja, que no pueda haber para que la sociedad civil pueda ingresar libremente y tener acceso a información pública relevante en cuanto al cumplimiento de sus planes y de cómo trabaja? A mí me parece que en este orden de ideas también hay que pensar en que es mucho más útil establecer obligaciones tangibles junto con la obligación de rendición de cuentas posterior y someter la actuación de funcionarios al control de organizaciones civiles y también de organizaciones públicas. ¿Por qué no puede ser una defensoría del pueblo? ¿Por qué no puede haber un ombudsman de los animales trabajando en fiscalizar cómo se llevan adelante las políticas públicas? Y estamos diciendo que dado que la salud pública veterinaria es un tema eminentemente social, y estamos hablando de los funcionamientos que tienen, se hace ineludible introducir el concepto de bien público con sus consecuencias de gratuidad y universalidad como condición sine qua non para encarar las acciones. Eso se ha logrado, eso está plasmado en la ley. Lo que pasa es que el Estado no llega. Y en base a este concepto lo que tenemos que lograr es ampliar la capacidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil para poder cubrir ese faltante. Todo aquel que quiera trabajar debe poder trabajar. No puede estar limitado ni por un arancel veterinario, ni puede estar limitado por barreras de acceso para prestar un servicio público que es absolutamente necesario. Mucha gente se espanta del concepto de pensar en un servicio social gratuito, en pensar en la medicina veterinaria como servicio social gratuito. Tiene que ser total y tiene por qué ser todo. Ahora, me parece que la representación geográfica tiene este seminario, ustedes como oyentes, han presentado gran variedad de realidades locales. Y hay una realidad que es incontrastable, ¿no? En todos los pueblos se destinan una gran cantidad de recursos para sostener estructuras edilicias, recursos humanos a perreras que ocupan su tiempo en invisibilizar y perpetuar el maltrato. Algunos lo llaman refugios municipales, yo prefiero llamarlos perreras. Para mí el refugio es otra cosa.
Y entonces cuando se plantea el tema de dar una salud pública veterinaria, los especialistas se espantan. Aparecen estos, no se lo podemos dar a cualquiera, certificado de pobreza, esto es inaceptable. Es inaceptable que dar salud veterinaria gratuita, aunque sea primaria. ¿Cuál es el problema de la gratuidad? Si en definitiva los recursos ya se están utilizando. Los recursos existen, se están aplicando a algo que es inviable, que es sostener una perrera municipal con 400, 500 perros en condiciones de trato. La pregunta que cabe hacerse ¿es mejor dirigir los recursos existentes a ese fin? ¿O sería mejor establecer un camino que permita destinarlos a una política de salud universal? Más adelante vamos a ver lo que sería el contenido y también promoción de adopciones. A mí me parece que en torno a este tema se produce un falso debate en torno a la gratuidad. Porque lo cierto es que un refugio municipal también es un servicio público gratuito. Eso no se dice, eso se invisibiliza. El tema es a quién beneficia este servicio. Y si existe una manera más eficiente de afectar los recursos. Porque en definitiva el costo fiscal sería el mismo. Yo durante mucho tiempo me pregunté cómo funciona este mecanismo y qué es lo que hace que perduren esos centros que una vez que se llenan no le sirven a nadie. Un refugio se llena en un día y vaciarlo cuesta toda la vida. Y una vez que se llena, funcionan como un tapón, no ingresan nuevos animales. Es un absurdo. Se encierran 400 animales, 500 animales en un lugar, siguen habiendo nacimientos, proliferación de animales, y no ingresan, siguen en la calle. Y se pagan sueldos de veterinarios, se pagan sueldos de cuidadores, se pagan alimentos de mala calidad, toda una serie de horrores que son absolutamente inútiles. ¿Por qué persisten? Yo me animo a dar una respuesta, porque ese sistema público gratuito, digo, el refugio, si el problema de la salud pública gratuita es que sea gratuita, la perrera también es un servicio público gratuito. ¿A quién le sirve tener 400 o 500 animales hacinados con grandes estructuras? Primero, digamos que la salud pública, digamos que en el campo de las políticas públicas, una herramienta muy utilizada es el de las transferencias condicionadas. Esto se ha visto a que llegó la AUH, se ha visto en programas focalizados sobre poblaciones vulnerables que a cambio de una transferencia de dinero exigían, por ejemplo, la presentación de certificados de escolaridad de los hijos o de vacunación. Es un sistema muy extendido y de cierta utilidad para promover comportamientos sociales deseables. ¿Por qué los recursos? ¿Por qué no se puede pensar a la salud pública veterinaria como un sistema de transferencia condicionada? Porque hay una falsa discusión. Desde los que critican esto, que dicen todo castraciones, como si fuese la única herramienta, digamos, lo critican diciendo que y yo comparto de alguna manera, que los refugios promueven el abandono. Es una mentira que los refugios promueven el abandono. La realidad es que donde no existe refugio, la gente abandona igual. Abandona en la calle o abandona en la ruta. Entonces, la verdad me parece absurdo decir la ruta promueve el abandono, la calle promueve el abandono. Cerremos la calle, cerremos la ruta, porque promueve el abandono. Es un absurdo. Lo que es cierto es que estas estructuras
no permiten fomentar la idea de la castración, la idea de evitar nacimientos indeseados. Y aún ya lo vamos a ver también, pero nos vamos a quedar cortos con esta herramienta, probablemente. Pero es cierto que no prueben castraciones. Entonces, la realidad de la salud pública veterinaria, una salud que brinde asistencia primaria, podría funcionar perfectamente como una transferencia condicionada. ¿En qué sentido? El Estado le tiene que decir al particular, yo te doy una asistencia cuando vos lo necesites primaria, te hago un diagnóstico, tráeme tu animal, pero el animal sale castrado. Sin eso no hay, porque yo te doy asistencia gratuita a cambio de un interés público que tu animal no esté produciéndose en la calle. Ese es el sentido social de un gasto social en materia de fauna urbana. Ahora, la existencia de un refugio no resuelve ningún problema. ¿Y cómo funciona un refugio? Funciona como un subsidio para 4 o 5 veterinarios que en un pueblo tienen una barrera de acceso que no compite el Estado con ellos, pueden cobrar aranceles artificialmente altos porque están regulados por ellos mismos, y en definitiva se hace toda una inversión social para mantener a 4 personas, en vez de para darle salud a una población. Me parece que cuando se analiza desde este punto de vista hay poco que agregar y poco que decir. Creo que estamos llegando al límite, ¿no? Sí, ya estaríamos en hora, pero una sola cosita en torno a esto que estabas diciendo, que a mí me convoca un montón este tema, porque justo en Uruguay se aprobó hace muy poquito, a través de una ley de urgente consideración, un sistema nacional de albergues que estaría gestionando el Estado uruguayo y que justamente iría en esta línea, ¿no? En la de generar albergues y castraciones como 2 formas de controlar una población canina que está fuera de control en los términos más antropocéntricos posibles. Sí, yo los vi muy ausentes, ustedes los estaba esperando que me interrumpan y se metan. ¿Qué pasa? Estás sacando apuntes acá sobre políticas públicas. Lo hemos hablado, Rita, cuando fue esto. Digo, el Estado no puede gestionar un albergue de perros. La realidad es que, por lo menos, un cambio cultural muy importante es imposible. Puede gestionar pequeños centros, digo, dentro de un plan más amplio de promoción de adopciones y demás. Ya podemos entrar en eso, pero hoy lo que me interesaba es ver desde lo macro, desde la asignación de recursos, desde la eficiencia de los recursos, y desde lo no dicho, ¿no? Desde estas cosas que desde el discurso, cuando es hegemónico, porque digo, la realidad es que los que gestionan estos temas se presentan como los saberes y los portadores del saber científico. Lo que hacen tiene muy poco científico. Es casi injustificable desde el punto de vista del comportamiento social. Cabe preguntarse por qué. Dejo para cerrar. Cabe analizar estas cuestiones. Yo lo que propongo es una mirada. Por supuesto, puede haber otras y ojalá se enriquezcan. Pero me parece que esta mirada no puede estar ausente del análisis, sobre todo cuando pensamos y cuando vamos a discutir. Porque también es cierto que desde la protección animal muchas veces se celebra la creación de un albergue. Uh-huh. Y poco tiene que ver con, digo, cuando hablamos también de consecuencias no deseadas o no previstas, bueno, en el balance de nuestro análisis, esto que estamos hablando, cómo funcionan los albergues, por lo menos en Argentina, no puede estar ausente. En un momento
y lo vamos a charlar también más adelante, veía un proteccionismo hace unos años que tuvo como una epifanía en Ushuaia sobre el chip. Estaba visitando Ushuaia y vio que un perro que se había perdido, le pasaron el chip y se reencontró con su dueño. Salió corriendo a hacer una change, señor presidente, chipee a todos los perros. Ya vamos a hablar de eso. Otro tema en que estamos más o menos alineados por acá, por Uruguay. Igual me quedo así como para cerrar con esta idea que, bueno, como deberes, ¿no? De pensar a quién le sirve la creación de refugios y de dónde surgen estos fondos para mantener estos refugios, si es una política pública eficiente o habría mejores alternativas que podríamos comentar entre todos. Me lo dejo así como tarea y capaz que arrancamos el martes que viene charlando un poco sobre eso. Sí, lo que viene es construcción de alternativas viables. Yo me anticipé un poco, pero me parece que hay que construir una alternativa viable a los recursos municipales y pensar cuál es la propuesta, modestamente, que hago es esto. Pero es lo que con lo que seguimos la clase que viene. Les agradezco a todos los que están ahí, les agradezco por supuesto a Regina y a Rita y a Mauricio, les agradezco el silencio. No contarás con él por mucho tiempo más. No, porque como era una especie de introducción, de dar un marco a lo que viene después, por eso se escuchó mucho. Todo esto a mí se me ocurren un montón y nos va a ascender para el debate. No, Mauricio, el martes que viene arrancamos haciéndole preguntas a Sergio. Yo tengo un montón anotadas también, ¿eh? Probablemente. Acá se nombró muchas veces la palabra, incluso en el chat, la palabra, este tema de eficacia. Yo trabajo el tema trabajo, a ver, en mi opinión, ¿no? Del tema. Yo creo que cuando se habla de políticas públicas, y lo hago siempre en alusión a lo que es la política criminal, por ahí más específicamente, cuando se habla de eficacia, cuando se habla de eficiencia y se resigna la eficacia y no se trabajan las dos cosas, bueno, hay toda una cuestión que surge a partir de, que no tiene que ver específicamente con la administración de recursos. Si yo le doy más valor o prioridad a la administración de recursos, los resultados que tienen que ver más con la eficacia que un pseudoplano, bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Yo quiero leerle creo que tengo 30 segundos al menos para leerle a alguien que preguntó en el chat, perdón que se me está quedando sin batería la máquina, sobre la ley 13, la ley Maruco, la famosa ley Maruco, la 13879. Yo no me acuerdo completamente cómo era la pregunta, pero básicamente el artículo 1 prohíbase las dependencias oficiales de toda la provincia de Buenos Aires la práctica del sacrificio, y ahí empezamos a tener también un juego el tema de la palabra sacrificio, eutanasia, matanza, lenguaje. Y en la 3, Perdón, pero hay un micrófono abierto que no permite escuchar bien lo que dice Mauricio. Por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Con respecto específicamente a la esterilización quirúrgica, el artículo 3, que es el que la establece, dice: establece esta práctica de esterilización quirúrgica como único método para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eso después, reglamentación a partir del decreto 400 que mencionaba Sergio, donde tuvo intervención directamente en colegio veterinario y demás. Pero básicamente esos son los dos artículos. Después habla de desparasitación también y demás. Pero esos son los dos artículos más importantes que tienen que ver con esto que estamos hablando, o que se habló hoy. Tiene importancia porque ese artículo 3 del decreto es plenamente utilizado, es una de las herramientas legales que utiliza el Colegio de Veterinarios cuando denuncia campañas de castración a bajo costo y pide allanamientos. Ya vamos a hablar de eso, pero uno de los argumentos tiene que ver con la falta de quirófano habilitado, barrera de acceso, y la otra tiene que ver con que ese artículo 3 dice que solamente, según su interpretación, dice que solamente puede castrar Estado en centros de zoonosis, que no puede haber campañas masivas fuera de zoonosis. Entonces, bien, ese es el artículo 3 del decreto que reglamenta la ley. Exacto.
Es importantísimo. Es importantísimo, Por ejemplo, lo leo si querés, porque es muy cortito. Las castraciones quirúrgicas masivas serán realizadas en los centros de zoonosis y o antirrábicos municipales y provinciales. Eso es lo que dice. Se interpreta de un sector que solamente pueden ser llevadas a cabo ahí. Entonces, cuando se organizan en algún centro que no es eso, o en una escuela, o lo que fuera, aparecen inconvenientes sectoriales. Perfecto. Cierro la boca. Nos vamos, ya estamos en la hora y media, y gracias Perdón. de nuevo a todos, espero que les haya gustado. Sí, Una solamente cosita, quería- un parroquial, Sí. dejé por las dudas, porque la vez pasada había visto que había gente que preguntaba para contactarse conmigo. Arriba en el chat, si no lo voy a poner ahora, dejé mi dirección de correo electrónico. Cualquier consulta, cualquier cosa, me pueden mandar por ahí. Perdón, yo solamente quería pedir disculpas por el inconveniente que hubo hoy con el tema del acceso a más de 100 participantes. Fue un problema del sistema, muy amablemente, y siempre digo que se le agradezco muchísimo al Colegio de Abogados, porque el gerente del Colegio de Abogados, que no es su horario de trabajo, termina su trabajo a las 2 de la tarde, sin embargo, lo pudo solucionar. Era un problema de Zoom, no era un problema nuestro, un problema del sistema que nos dejó afuera, por eso se pudo solucionar rápidamente, porque sí, el colegio había pagado por la mayor cantidad de participantes, más de 100. Mauricio, no sé si querías decir algo antes de que nos vayamos. No, yo cerré la boca ya. Nos vemos el martes. Abrazo para Nos vemos todos. el martes. Gracias y Adiós. disculpen.